Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, todas ustedes, bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir con ustedes este tiempo de sobremesa. En este mes de mayo, que celebramos a las mamás y las tenemos muy presentes, quiero reflexionar junto con ustedes los desafíos actuales de las mamás, porque cada temporada tiene sus propios retos y me refiero por temporadas no solo a la etapa en la que tienen nuestros hijos, si son bebés, si son de primaria, primera infancia, segunda infancia, sino también las mamás de los 70s, de los 80s, de los 90s y del 2020, ¿no? Que estamos en esta década. Y bueno, para abordar este tema, me siento muy contenta que el día de hoy me pueda acompañar la licenciada en Ciencias de la Familia. Por cierto, felicidades el Día del Familiólogo el día de hoy. Sí, estoy. Gracias. Dalia Aguilar Ochoa, ella es mamá, es familióloga. ¿Cómo estás, Dalia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Aquí con mucho gusto de compartir este espacio contigo, Cristi, y con todos. Pues cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, de tu trayectoria. Bueno, pues ahora sí que voy a hacer un pequeño resumen de toda la historia, pero pues sí, iniciamos la carrera desde el 2012, más o menos fueron 4 años de carrera. Ahí conocí al que ahora es mi esposo, que no me imaginé nunca que él fuera a ser, pero ya, siempre sí terminamos El destino los casándonos. tenía predestinados, ¿no? Sí, 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 y sí fue después de un largo viaje, ¿no? De discernimiento vocacional y de muchas cuestiones, pero pues ya, tras hacer el discernimiento de la vocación, ya decidimos casarnos y pues ahorita tenemos dos bebecitos. Uno Muy recién bien. nacidito. Que todo un reto, ¿verdad? Por eso pudimos hasta hoy el programa también. Sí, justo. Y bueno, precisamente de esos desafíos que tienen las mamás de hoy, pues vamos a hablar en este programa. Y quiero comentar contándoles un cuento, ¿no? A los niños les gustan mucho los cuentos, a las mamás también. Y este cuento que vamos a leer hoy, pues nos ayuda a, como punto de partida, ¿no, Dalia? Para todo lo que queremos comentar con las que nos escuchan. Dice, la historia versa sobre un niño que junto a su anciano abuelo se encontraban embarcados en un viaje que de un pueblo en pueblo realizaban con un viejo animal. Esa bestia, cuyas fuerzas flaqueaban por su avanzada edad, no era sino un burrito que les acompañaría hasta el final. Puesto que la misión última de semejante compañía era por aquel entonces ayudar en el transporte de cualquier persona o material, decide el anciano subirse encima del pequeño burro para realizar el trayecto inicial. Al pasar por el primer pueblo, comienzan a oírse numerosos murmullos. Entre ambos, niño y viejo, distinguen entre susurros y voces numerosas críticas dirigidas hacia ellos. Miren nomás, pobre niño, con lo pequeño que es, y ese viejo carcamán no lo deja montarse. Qué poca vergüenza, qué fácil es ir en burro cuando ese pequeño se ve forzado a caminar. ¿O cómo puede ser que ese señor deje caminar a ese pequeño niño mientras él a su lado cómodo avanza tranquilamente en el burro? Harto entonces de los comentarios ajenos, el anciano decide poner fin a tan vergonzosa situación para él y le comenta al pequeño, anda hijo, sube tú, que yo iré de momento caminando. Así es como prosiguen su viaje hasta un segundo pueblo. El niño montado en el burro, mientras a pie, llevando la correa del animal, avanza el anciano al lado del chaval. A la llegada de este, un nuevo grupo de personas se percata de su llegada y tras observar esta nueva situación, comienzan a opinar. ¿Han visto a ese niño? No parecen ser positivos los nuevos comentarios que realizan los habitantes de este lugar, piensan el anciano y su nieto.
Y así, entre las distintas voces, logran escuchar. Qué maleducado ese niño. Con lo mayor que es el anciano, va en el burro y deja que su abuelo camine. A la salida del pueblo, hartos de tanta crítica, deciden hacer ambos uso del pequeño animal y así, montados los dos, continúan su largo recorrido. Llegados a la tercera aldea, no son pocas las personas que les ven llegar. Tras ver al pequeño borrico exhausto, se lanzan entonces a opinar. Mira nomás qué poca sensibilidad. ¿Acaso pretenden matar a ese burro? ¿De verdad piensan que ese pequeño animal puede con el peso de los dos? Pasado entonces este pueblo, deciden ambos hacer un alto para buscar una solución. Si no podemos ir subidos, ni tú, ni yo, y ni siquiera los dos, porque siempre parece que nos van a criticar, ¿qué podemos hacer? Pregunta el anciano a su joven nieto. Pues vámonos los dos a pie y así no nos van a criticar. Entonces deciden seguir su ruta, los dos a pie, acompañados de ese viejo burro, que aliviado de su carga, les acompaña hasta llegar al siguiente lugar. En la entrada del siguiente pueblo comienzan de nuevo los susurros y las opiniones en voz baja. Pronto, un buen grupo de gente les sigue con la mirada, mientras amplias sonrisas alumbran sus caras. Miren nomás, haber visto a eso, grita uno de ellos. Es la primera vez que veo que dos personas cansadas de caminar andan junto a un burro sin quererlo montar. Y entre risas provenientes del gentío se oye, vaya par de estúpidos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, Dalia? Así es, así son las experiencias. Cualquier semejanza con la experiencia de las mamás, mera coincidencia, ¿no? Así es. Sí, sí. ¿Cómo se sienten las mamás, no? Con estar oyendo tantas voces. ¿Qué voces oyen las mamás cuando tienen bebés? Sobre todo si son primerizas. ¿Qué Ajá, voces oyen? de todo tipo. Creo que ese es como el primer desafío de las mamás, ¿no? Y ese sí creo que sea en todos o sea, de todos los años, no creo que sea solo de este momento, ¿verdad? Pero sí creo que la crítica es uno de los, pues de las primeras barreras, ¿no? Porque al final creo que una crítica es una barrera que impide que puedas ir ejerciendo cosas, que puedas actuar de manera natural, como pues es la crítica, porque como es ahí, si no es de una forma, es de la otra. O sea, si lo haces malo y si no lo haces peor, ¿no? Así mero, así mero. Y, Sí, y, sí, o y sea, es, y es, sí, dime. yo en esta experiencia pues de ser mamá de rápido, ¿no? Porque tuve a los dos chiquitos rápido, pues sí es esta parte, ¿no? Como que unos llegan y te dicen una cosa y luego otros llegan y te dicen otra y pueden que sean contrarios, ¿no? Los comentarios, ¿no? Que te digan, es que ¿por qué haces esto? O ¿por qué haces el otro? Entonces, pues sí llega a cansar, y sí llega a cansar como los del cuento. No, y el principio es, o sea, si te quieres esperar a tener bebés, ¿y cuándo van a llegar los hijos? ¿Y cuándo me vas a hacer abuela? Y como en el Ujú. caso de ustedes que decidieron, pues, empezar pronto la familia y además seguiditos, ¿no? Pues Ajá, también, ¿qué prisa traes? sí, Espérate tantito, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí, pues sí es un reto, es todo un reto. Y ahí yo creo está esa desconfianza, digo, aunque hace 25 que nació la mía primera, pero sí está, recuerdo esa angustia, ¿no? De lo estaría haciendo bien y ese sentimiento de culpa, ¿no? De que si ya le salieron mocos, híjole, es que no lo estoy sabiendo cuidar, ¿no? Si empieza a toser, es que a lo mejor me faltó abrigarlo, ¿no? Y esa desconfianza o esa inseguridad, ese temor de, ¿lo estaría haciendo bien? Sí, creo que es algo de lo que ya últimamente se habla un poquito más, pero sí, es un sentimiento que a lo mejor yo no había experimentado hasta ser mamá, pues que sí es muy, muy fuerte.
Y lo escuché en una asesoría de casos que tuve. La primera vez que lo escuché fue en esa asesoría donde, porque trabajamos con familias, ¿no? Que tienen algún hijo con discapacidad. Y la maestra nos estaba diciendo que esta parte de la culpa, pues es como casi te conviertes en mamá y luego viene la culpa automáticamente y que es necesario hablarla y poder desmenuzarla e irla disminuyendo un poquito de ese sentir para poder actuar de manera más clara, porque cuando tenemos la culpa pues nos cierra, ¿no? Es como una venda que no nos deja ver todo lo bueno que sí estamos haciendo y pues aparte a veces nos preocupa tanto que no vemos la necesidad real, solo vemos nuestra necesidad y no la necesidad real que tenga el bebé o el niño o en mi casa o lo que sea. No, y en el Entonces, caso que dices tú de las familias que tienen niños con discapacidad, peor la culpa, ¿no? Porque ¿qué hiciste? O sea, o claro, algo que no te cuidaste en el embarazo, o algo en tu genética, o algo que, pero es tu culpa que esa criatura haya nacido así, ¿no? Cuando en realidad, ajá, pues Dios decide, ¿no? A quién le da estos niños especiales, que son unos sí, angelotototes, ¿no? sí, no, la verdad es que sí me tocó con muchas mamás y digo, sí, siendo mamá se siente la culpa así. Ahora, cuando hay todos estos tabús sobre la discapacidad y todo, las mamás sí experimentan una culpa muy grande y que luego pues no les permite ni disfrutar tanto de la maternidad, también eso no les permite, ¿no? Porque están muy angustiadas mucho del tiempo, preocupadas, y luego aparte son cosas que no son tan fáciles de explicar. Una discapacidad conlleva muchas cosas para poder ver cuál causa fue, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues cargan con todo esto y veces no tienen quien las apoye, quien las escuche, a dónde dirigirse, entonces pues sí es un poquito más fuerte cuando hay una situación de discapacidad. Y además es un proceso de duelo, ¿no? Si Ujú, en cualquier condición, en cualquier circunstancia, digo, brincando a un segundo reto, y ujú, lo digo con también de las familias que tienen alguien con discapacidad, es el cómo decidir si trabajo, casa, cómo sí, distribuir el tiempo, ¿no? Porque un niño chiquito te demanda demasiado tiempo, ¿no? Y entonces, así ¿en es, qué momento volver a trabajar? ¿No vuelvo a trabajar? ¿Qué hago? sí. Ese es otro dilema, yo creo que tienen muchas mamás y que es un reto, ¿no? Porque hay como dos vertientes, yo creo, como empoderar a la mujer de que sí tenemos nuestros derechos, de que sí podemos trabajar también, que podemos no llevar solas el hogar, ¿no? Para eso, pues también es el matrimonio y la paternidad, ¿no? De llevarlo en conjunto. Y a veces creo que esto tiene que encontrar un equilibrio, porque si solo nos vamos por el lado de empoderar a empoderarnos, empoderar a las mujeres, pues podemos perder como el piso, ¿no? Y luego a veces creo que todo tiene que ser trabajar y luchar y sacar y también aportar, pero y ya dejar de lado pues la casa, los niños, entonces pues sí, es difícil encontrar ese equilibrio. Yo creo Porque que también, cada mamá va como sintiendo, ¿no? Cuál es su necesidad y su proceso, porque ahora sí que todas las mamás, como decías, pues iniciamos un proceso y a veces ese proceso de duelo, no solo las mamás con discapacidad, sino he sentido que yo, por ejemplo, sí es un duelo constante de cada pequeña situación. Entonces, escuchaba una mamá que también decía, yo sentí mucho duelo ya que nació mi bebé, porque como yo estaba, o sea, cuando lo tenía conmigo en mi pancita, pues estaba todo el tiempo conmigo. Y ya cuando la vi afuera, como que a ella le dio mucho, pues mucho dolor que ya no estuviera con ella. Entonces fue un pequeño duelo que ella pasó tan solo de estar embarazada a no estar embarazada. Y así como cada pequeño duelo de estar todo el tiempo la cuarentena, ¿no? A ya tener que volver a trabajar, es otro pequeño duelo. no, y por ejemplo, estoy amamantando.
y ya le empiezo a dar otras cosas y ya no lo voy a amamantar, ya está Sí, creciendo, ya no me necesita, ¿no? sí, sí, también ese es otro duelo, sí. Y Sí, así como ese podemos ya ir no. enumerando, ¿no? Sí, 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 muchos, muchos. Eso me he dado cuenta que son muchos pequeños duelos y donde pues tiene que ser todo un proceso del duelo y poder vencer esa culpa en cada pequeño proceso. Y Y yo sí, creo que aquí, Dalia, es muy importante como el entender cuál es nuestra función como mamás, ¿no? Porque también hay mamás que, que quieren no cortar ese hilo con el hijo, con el bebé, y entonces, en vez de hacerlo autosuficiente, en vez de hacerlo independiente en su medida, en su edad, en su etapa, quiero que siga dependiendo de mí, ¿no? mm, Y entonces ese, por ejemplo, no sé, el no dejarlo que coma solo, o el no dejar que camine, ¿no? Es que se va a raspar, es que se va a caer, es que va. sí, Y entonces queremos seguirlo reteniendo y pues eso naturalmente va a frenar su desarrollo, ¿no? ujú. Sí, claro, y se ve reflejado, ¿no? Después pues en los berrinches, que es el otro punto, eso pues sí, como desafiar la autoridad y toda esta parte, digo, se va entendiendo de maneras distintas los berrinches, también va avanzando la manera de entenderlos, pero sí, sí tiene que ver, ese quererlos pegaditos no ayuda siempre. Sí, yo conozco a una mamá, mis hijos, unos, primero, bueno, primero me los cuidaba mi mamá y luego ya después se fueron a vivir lejos y entonces, bueno, pues sí tuvieron que ir a guardería, pero era solo unas horas en la mañana, ¿no? Porque yo tenía medio turno en el trabajo y entonces veía una de las mamás, ¿no? Que iban ahí a la guardería y decía, ay, es que pobrecitos, están comiendo solos. Y yo decía, solos, Ujú, es un comedor con 50 chiquillos, 10 en cada mesa. ¿A ujú, qué te refieres con que está comiendo solo? O sea, que él agarre su cuchara, o sea, tú en tu casa tienes nomás al tuyo y le puedes dar en la boca las veces que quieras. Pero en la ujú, escuela, cada maestra o cada auxiliar tiene a 10. Entonces es nomás ujú. checar que no sea tragante, que Sí, se acabe claro, la comida, que sí, no se le tire. Pero eso es enseñarlos a ser autosuficientes. Y es más, hasta se hacen cooperativos, ¿no? Porque es, bueno, te ayudo, le ayuda al amiguito, ¿no? A pasarle la sí, tortilla o le ayuda en tal cosa. Y ujú, entonces este socializar, pues también ayuda a los niños en el crecimiento, ¿no? Y esto de los berrinches que hablábamos ahorita, yo creo que es un abanico muy fuerte, ¿no? O sea, muy grande el decir, ¿qué es un berrinche? Es un aquí estoy, es un pélame, o también es un capricho. O sea, porque a veces no ujú, siempre son necesidades, sino son necedades lo que ujú. piden con el berrinche, ¿no? Sí, claro, es muy amplio lo que es un berrinche. Pero sí, o sea, pues yo creo que muchas veces es también toda la emoción que traen ahí guardada y que no saben cómo sacar o cómo expresar y pues sale así, ¿no? Desbordada. Y pues es lo que hay que ir conteniendo para que vayan, fogueándose. Pero sí creo que todo tiene como un hilito conductor, porque muchas veces desde la culpa, desde el no darnos espacio, desde el no identificar qué sentimos, con la culpa, pues, como te digo, es la bendita que no nos deja actuar, ¿no? Es decir, y justo ese pobrecito suena tanto en la culpa porque ya sabemos que eso es él no puede, ¿no? O yo estoy haciendo algo mal como mamá, entonces pobrecito, como un yo le estoy haciendo daño, ¿no? A este bebé, entonces, o a este niño, entonces compenso con otra cosa. Pero muchas veces es solo lo que nosotros traemos que se desemboca en el niño y que luego también en esta simbiosis, ¿no? Que había de mamá y bebé, si no Te estás está entrecortando separado. un poquito. Ah, tú me dices a ver si ya. Si en esta parte si nos quedamos, Perdón, 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 ajá, por no, el no te tener que improvisar, por retomar, pero bueno, aquí estamos con todas las ganas del mundo.
Hablábamos entonces de los berrinches, ¿no? Que decíamos que es esta forma de llamar la atención los niños. Y bueno, fíjate, déjame contarte mi estrategia con los míos desde que tuve la primera niña. Cuando empezaba a hacer berrinche, yo sin alterarme le decía, mira, lo que vayas a pedir con berrinche en automático es no. Así que ahórrate el berrinche, ¿no? Y entonces, ya así como que no, ya no me va a funcionar. Ajá. O que, por ejemplo, empezaban alterados, ¿no? Es que me hizo y que empezaban y y yo le decía, no te entiendo. A ver, cálmate y háblame claro, ¿no? Y entonces, es que me dijo que cálmate, no te entiendo. Hasta que ya era como respiraban. Es que me pegó, me dijo que, bueno, entonces ahora sí te entiendo, ¿no? Entonces era como ayudarlos a ir controlando toda esa emoción y saberla canalizar de manera adecuada, ¿no? O sea, no estoy invalidando tu coraje, tu situación que te hizo sentir, pero hay que hacerlo de la manera más adecuada, ¿no? Sí, claro, o sea, y es como irles ayudando a dar esa contención. Yo veía por ahí que les ponían como una maletita emocional. Y se me hizo muy bonita la idea porque ahí traían hojitas con colores, traían de estos juguetes que se apachurran, traían un libro, traían varias estrategias que era, muy bien, cuando viene un berrinche o una emoción fuerte, no solamente enojo o tristeza, puede ser también alegría, ellos podían sacar su mochilita para poder como desahogar la emoción y ya después regresar a lo que estaban haciendo. Pero se me hizo una muy buena idea porque se les daba el espacio para que ellos solitos eligieran con qué querían sacar la emoción, el enojo, lo que fuera, y ya después regresar. Entonces dije, pues está bien, ¿no? Porque es ese ir validando y al mismo tiempo saber qué haces con esa emoción para que salga. Digo, esa estrategia supongo que ya es para niños un poquito más grandes, porque más chiquitos pues sí necesitan más contención. Sí, y además ayuda a identificar las emociones, ¿no? Porque como ahorita decías, no todas son negativas, no todas son positivas, o no son ni buenas ni malas, simplemente son, ¿no? Sí, Entonces, el cómo te sientes, ¿no? Frustrado, enojado, el decir, me siento triste, ¿no? Me siento molesto, me siento tal, ¿no? O no sé cómo me siento, entonces, bueno, explícame y entonces te voy a ayudar a entender cómo te sientes, ¿no? sí, y justamente eso es muy importante que nosotras como mamás nos demos el espacio de ver qué sentimos, también nosotras primero, porque sí me ha pasado más con muchos que luego no sabemos ni qué sentimos ni por qué estamos actuando de cierta manera, ¿no? Entonces tenemos que revisarnos qué hay, ¿no? Y ahí sí romper un poquito esa culpa como mamás, ¿no? Decir, me voy a dar 10 minutos, 5 minutos para pues ahora sí que los 5 minutos Milky Way, ¿no? Para poder, Tiempo fuera, ¿no? este, sí, respirar, identificar qué siento y porque a veces necesito poner un límite a lo mejor o necesito reedificar mi camino de lo que estoy haciendo o necesito enfocarme más en otra cosa. Entonces, si yo como mamá no identifico qué siento, qué pienso, de dónde viene, pues muchas veces le puedo transmitir eso a mi hijo, ¿no? Porque como no sé y él está bien pegadito a mí o ella, pues va a sentirme a mí como mamá la atención, lo que yo traiga y no va a saber ni cómo sacarlo ni por qué. Entonces luego se hace un círculo vicioso que me ha pasado, ¿no? Que la mamá se enoja o trae algo y le grita al niño y entonces el niño ya se enojó y luego ya le gritó más y se enojó más y la mamá se volvió a enojar y entonces ahí está como en círculo vicioso de ver quién grita más fuerte, ¿no? Entonces, pues sí es importante que nosotras como mamás formadoras, pues pongamos nosotros como esa inteligencia un poquito más ahí. Claro. Y además, Dalia, ahí le digo, déjame balconearles a las mamás, porque luego dicen, ¿no? De los adolescentes y pobrecito, y esa guerra de hormonas que traen, ¿no? Y esos cambios de humor tan repentinos. Les digo, miren, no es por asustarlas, pero cuando estamos en la menopausia nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo así le decía a mi esposo, mira, los hijos pronto, porque después se va a juntar su adolescencia con mi menopausia y van a volar pelos, ¿no? Y eso no Sí. lo vemos las mamás, porque también nos llega ese de que
me siento enojada, siento ganas de llorar, no sé por qué, pero estoy bien depre, ¿no? Ahorita denme chance. Y entonces es entender que todos tenemos esos cambios y además no son decisión propia, o sea, no decido sentirme triste, sino me viene y entonces hay que saber cómo manifestar eso, ¿no? Ujú. Sí, sí, creo Y que esa es bueno, parte muy importante. y otra importantísima, que necesitamos implicarnos, involucrarnos con los hijos, ¿verdad? No solo tener necesidades físicas de ya te di de comer, ya hicimos la tarea, ya hasta para allá no me deslata, sino es Ujú. también atender sus necesidades afectivas y emocionales, ¿no? Pasar Sí, tiempo con ellos. sí, claro que ese es, pues es el otro desafío, ¿no? Porque como te digo, si estamos muy enfocadas en el trabajar, en el hacer, en el todo de manera exagerada, pues los vamos a dejar de lado porque las necesidades físicas se ven más fáciles, se notan más fáciles que las emocionales. Las emocionales hasta un berrinche o ya hasta que vemos pues ya cosas más elevadas, ¿no? Ya es como que cuando prende nuestro foquito, pero antes ahí están y a veces no las sabemos identificar. Entonces, pues sí, esta parte de estar con ellos, yo creo que es pues lo más importante. A mí me mostraron una línea, era como una gráfica inversa, como si fuera un triangulito que comienza de aquí hacia acá, ¿no? Y que va avanzando. Entonces, esta parte es así, ¿no? El desarrollo de un niño, conforme va creciendo, se va haciendo más grande, ¿no? Pero arriba está nosotros como papás. Mientras más pequeño, tenemos que estar más tiempo. Y conforme Mm, va creciendo, ya vamos disminuyendo pues nuestro intervenir, ¿no? Con ellos, poco a wow, poco. sí. Ujú. Y saber Pero en qué momento estar presentes y en qué momento hacer distancia, ¿no? Pero yo creo ujú, que al principio sí es súper, súper importante implicarnos con ellos, porque además, Dalia, no es solamente, como digo, el cubrir necesidades, sino también el permitirnos disfrutar a nuestros hijos. O ujú, sea, el tener juegos de mesa, el ponernos a hacer manualidades. Yo recuerdo cuando la primera pandemia de la influenza, ujú, todas las familias nos pusimos a hacer mil manualidades en la casa, ¿no? Que con el cascarón de huevo, que con pinturas, con periódico, con los rollos del baño. Y hay una y mil cosas que podemos hacer junto con ellos. No ponte a hacer esto, sino ponernos nosotros a hacer con ellos. Es la forma en que realmente los vamos a conocer, ¿no? Al estar en los claro. juegos de mesa, que aprenden a perder, porque luego siempre los dejamos ganar, ¿no? Para que no se traume. Pero con Sí, nosotros también deben aprender a perder, ¿no? Aunque ujú. sean las canicas, aunque sean el serpientes y escaleras, aunque sean en el juego que sea, ¿no? Sí, sí, creo que es muy importante ese estar y creo que simplemente también el mirarlos, ¿no? El verlos, porque a veces estamos tan perdida en nuestra mirada en otras cosas o justo como dices, en lo que se tiene que hacer y que cumplir, que nos olvidamos de verlos. Simplemente, ay, ya logró hacer cierto gesto, ya logró decir cierta palabra, ya logró aprender esta cosa, ¿no? Ya logró encestar en la canasta, ¿no? Pequeñas cositas que si no lo vemos, si no estamos atentas, pues se nos van a ir, ¿no? Y alguien más lo va a ir viendo, quizás, si es que alguien los ve, pero si nosotros lo vemos, podemos hacérselos ver a ellos para que ellos también vayan viendo pues sus logros, todo lo que van ellos también creciendo y avanzando. Sí, sí, sí. Y ir aprendiendo esas destrezas juntos, o sea, en el kinder que estuvieron mis hijos, nos Ujú, ayudaron muchísimo en todos esos aspectos. O sea, no solo en hacerlo o dijeran, ponte a hacer esto, sino explicarnos el por qué y cuál es el objetivo de cada dinámica, ¿no? El ujú, decir, a ver, su motricidad fina, su motricidad gruesa, ¿para qué les sirve? ¿Qué pueden hacer para desarrollar su motricidad fina, su motricidad gruesa? ¿En qué les va a ayudar en un futuro en la vida? Porque a veces tú dices, ay, ¿esta para qué, no? Pura ujú, pérdida de tiempo. Y la verdad es que no, o sea, y algo yo creo que es importante que entendamos, Delia, es que para el niño
lo más importante que tiene que hacer es jugar. Ujú. Tú lo puedes percibir como pérdida de tiempo, pero para él es su actividad más importante porque ahí va a desarrollar todas esas habilidades para su futuro, ¿no? Sí, y yo creo que para eso, para poder estar con ellos, ahora sí que es como convertirnos como un niño. O sea, toda esa parte de las críticas, de todo, sí lo tenemos que dejar a un lado, porque un niño es así, va a hacer las cosas pues como le salgan, si se cae se levanta, si se equivoca lo vuelve a empezar, si no le salió lo borró, ¿no? Y puede hacer caras raras, puede hacer bailes raros, puede hacer lo que sea, pero es esa libertad como más de expresión, ¿no? Sin un tabú, sin una tener que cumplir cierta expectativa. Entonces, yo he sentido, por ejemplo, para tenerme que conectar a veces con Alegra, que es chiquitita, apenas tiene 1 año, 3 meses, no tengo que como dejar todos esos críticas o cosas de adulto como de lado para solo meterme en un juego de niña un ratito, o sea, y poder estar con ella y haciéndole caras y como locura y media, ¿no? Y eso le divierte más, porque yo veía que con los niños ella pues luego conecta, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese como mismo lenguaje, entonces creo que como papás pues sí es como bajarnos a ese nivel y disfrutarlo, simplemente disfrutarlo. Y perder el miedo al ridículo, ¿no? O sea, Sí. baila, juega, grita, ríete, disfrázate. Ujú. Y de veras que uno lo disfruta también como enano, ¿no? Del sentir esa alegría, el decir, ver desde los ojos de ese niño, ¿no? Cómo ve la vida y entonces aprende uno también a disfrutar. Y aquí quisiera ligarlo también al darle importancia a las cosas que para los niños son importantes. Yo Ujú. siempre disfruté mucho los festivales, ¿no? Y veía, por ejemplo, que antes los papás éramos más educaditos. Y conforme han ido creciendo mis hijos, decía, no, es que esta generación de papás, por Dios. Yo recuerdo que Ujú. siempre la directora nos decía, no les hablen, porque para ellos es un reto estar en ese escenario, ¿no? Sí. Y a lo mejor con las luces no ven el poder hacer lo que tengan que hacer, el bailecito, por simple que sea, es todo un Ujú. reto para ellos. Y entonces en el Claro. momento que tú le dices, alegra, Ujú. ya la trajiste de donde estaba, ¿no? Ujú. O los chiquillos que primero ven que esté papá, mamá, si no, no bailo con ganas, ¿no? O sea, Sí. ¿para qué bailo si no está mi mamá o mi papá que me esté viendo? Ujú. Sí. Y entonces, como el darles esa importancia y darles ese respeto que merecen como artistas, ¿no? Porque Ujú. tan hay el que muy desenvuelto en el escenario, como el que se queda parado llorando haciendo berrinche porque le dio nervio, porque no quiso, porque no le gustó el vestuario, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí estaba el papel de uno como papá de decirle, así que se sientan el super artista, ¿no? En el escenario y voy a ir a verte y voy a irte a aplaudir porque lo vas a hacer maravilloso, ¿no? Sí, creo que esa es una parte pues esencial, ¿no? Como el verlos como otra persona diferente a mí. Eso ya hace también que se separe ese estar súper apegados, porque él o ella va a tener sus características, las tiene, sus características propias que van a ser diferentes a mí, ¿no? Y también yo creo que por eso remarco mucho la importancia de que nosotras tengamos ese tiempo de meditar, de conocernos, de orar, porque si nosotras no hacemos eso, ese pequeño espacio, si sean 5 minutos, nos va a ser difícil separar, ¿no? Y vamos a querer que vivan todo como nosotras lo vivimos. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy más friolenta y Jorge es muy caluroso. Entonces, Alegra empezó, pero ella tenía tanto calor y ella sudando y sudando y yo en un principio pues la tapaba más porque yo decía, yo tengo frío, ¿no? Pero hasta que aprendí a verla a ella, a decir, no, es que mira, ella está sudando, tiene calor, se despierta en la noche por el calor, ¿no? Ella no necesita taparse, entonces ahí ya, hasta en ese pequeño detalle, ¿no? De decir, ok, pues no la voy a tapar porque ella tiene calor, ¿no? Y eso es también jugar con la crítica de los demás, ¿no? Porque luego llegaban y me decían, no, pero es que tápala porque se va a enfermar.
el bebé tiene que traer una otra, de lo que tú traigas, otra prenda más, ¿no? Y yo con chamarra y todo, y luego ella la pobre calurosa y aparte le iba a poner otra, pues no, pobrecita, ¿no? Entonces era como, o sea, ella iba a estar viviendo a costa de lo que yo estaba sintiendo, de lo que yo estaba experimentando. Entonces fue darle su espacio de decir, ok, tú eres más calurosa y pues tú me vas a ir marcando el ritmo, ¿no? De lo que vas necesitando. Entonces, así como ese pequeño detalle de ser calurosa o no, así va a ser las diferentes necesidades, ¿no? De emocionales, lo que decías también, a lo mejor mi canal de sentirme más amada es estar siendo abrazada o que me digan palabras, pero a lo mejor para ella va a ser un canal distinto, que a ella le llegue de Sí. otra forma. Entonces, pues tengo que aprender a identificar qué canal va a ser para yo buscar dar ese amor y que le llegue más fácil, ¿no? Más directo. Y algo que mencionabas ahorita, Dalia, pasó así como muy, muy sutil, pero yo lo quiero recalcar. Decías, el darnos tiempo para nosotras. O sea, Ujú. necesito estar bien para poder estar bien para mi familia, ¿no? Y Sí, muchas veces nosotros nos postergamos, ¿no? De que el bebé aproveche, híjole, ya se durmió el recién nacido. Híjole, pues voy a aprovechar para lavar los trastes, para bañarme, para poner a lavar ropa, para arreglar la casa. sí, Y se siente uno culpable cuando dices, ¿y si me echo una siesta de 15 minutos aprovechando que él se durmió? sí, ¿No? sí, sí. Y entonces tenemos que equilibrar ese decir, necesito estar bien yo para que ellos Ujú. puedan estar bien, ¿no? Esa imagen de los aeropuertos, de los aviones que te dicen, primero tú ponte la máscara y ya después se la pones al niño o a la persona que está Ujú. contigo, ¿no? Y a veces se siente uno culpable de decir, es que me quiero dar tiempo, no sé, como digo, para dormir o para hacer ejercicio, porque el Ajá, cansancio físico y el cansancio emocional son fuertes en esta etapa, ¿no? sí, Y entonces, si ujú, no me doy ese tiempo para yo estar bien, para cargar mi pila, a lo mejor pongo mis ejercicios en la tele y me pongo un ratito ahí en lo que el bebé se durmió, ¿no? Porque necesito ujú, desestresarme. claro, ujú. Sí, sí, es dar ese espacio y romper, ¿no? Yo creo que muchas veces, yo siempre así lo explico y lo han encontrado muchas personas que esta crítica llega como pequeñas voces, ¿no? A la cabeza de, ay, pero es que deberías estar haciendo esto, o deberías hacer esto, o ay, ¿por qué vas a hacer esto? ¿No? Y está constantemente ahí en nuestra cabeza rondando como ese pensamiento de lo que deberíamos hacer o no deberíamos hacer. Ahora es que como el cuento, ¿no? Digamos que esas voces que ellos escuchaban del pueblo a veces están dentro de nuestra cabeza y están ahí, ¿no? Como habla y habla y habla y habla. Entonces, y que si por una o por otra, ¿no? Esto de decir de dar tiempo. Nosotros platicamos hace unos días, es decir, por ejemplo, si es demasiado y yo ya estoy muy cansada, es como, pues le damos un bibi y ni modo, ¿no? O sea, ya no va a ser a lo mejor ay, la lactancia externa, exclusiva y todo así todo el tiempo, pues no va a ser así, y aunque sabemos que es lo más ideal, lo que es mejor, la leche de la mamá y lo que sea, ¿cómo va a estar el bebé si yo no estoy bien, ¿no? Entonces es como un descanso, no le va a pasar nada, ¿no? Por un bibi, ¿no? O algo, una necesidad que yo tenga que cubrir primero para poder aguantar ahora así como el resto, ¿no? Entonces, ahí es como ir venciendo entre esas críticas de decir, bueno, que esto me dijeron, pero pues no aplica hoy, ahorita conmigo, ¿no? Creo que yo tengo otra necesidad y poder cubrirla antes. Y justo por eso la crítica, pues evitarla es mejor, ¿no? Como cada mamá sabrá su tiempo, su hora, lo que necesite, si hace esto, pues sí, si hace esta interiorización. Ujú. Y otro dato importante, Dalia, otro de los retos que estaba viendo, es que la gente en general tiene muy poca tolerancia al comportamiento natural de los niños. Y Ujú. consta que digo comportamiento natural, porque cuando están berrinchudos o se están subiendo a la mesa en el restaurante, ahí sí dices, a ver, ¿no? Ujú, ujú.
pero como está esta mentalidad tan difundida anti niños, decía, veía una publicación en estos días de una señora que tiene 4 hijos. No digo nombres porque tú la conoces para no balconearla, pero decía, me voy a llegar al restaurante con mis 4 hijos y los meseros ya me están poniendo las cruces. O sea, ni siquiera saben si son bien portados, si no son bien portados, pero con verlo llegar con 4 niños, ya es Jesús, libérame de esto, ¿no? Tengo otra conocida que es mamá de 3 y la misma situación, ¿no? Y en realidad sus niños son súper bien portados. O sea, claro, con esta inquietud natural de un niño, pero Sí. saben comportarse en los lugares donde están, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cuántos videos no vemos, por ejemplo, ¿no? De que van a viajar en avión y el niño, pues el niño no sabe que va en avión, el niño siente presión, oye el ruido, se le tapan los oídos y la madre está más angustiada de lo que van a decir todos los pasajeros del avión que en poder calmar a su hijo, ¿no? Sí, creo que es todo un tema esa parte también, porque por ejemplo nosotros hemos tenido esa dificultad hasta para el ir a misa, ¿no? Porque es un tema difícil, porque obviamente no queremos interrumpir la vivencia de la misa de otras personas, pero al mismo tiempo no pueden estar solo sentaditos y calladitos ahorita, ¿no? Entonces, hemos decidido como decir, a ver, ¿en qué lugares? Hemos ido a varios lugares, ¿no? En algunos sí de plano dijimos, aquí no regresamos porque ni concentrados estamos en la misa de la presión, ¿no? Que se llega a sentir. Fuimos a un lugar ahí por el centro a misa y Alegre estaba muy contenta porque estaba viendo todo lo que había alrededor, ¿no? Y ella estaba, mira y mira y mira y mira y estaba muy asombrada, pero pues estaba haciendo ruido, ¿no? Un ruido natural, como dices, no era un ruido exagerado, pero pues era un templo donde van la mayoría de personas un poco más grandes. Entonces, si se tenía esta conciencia de que el niño tiene que estar sentado callado sin hacer nada de ruido, pues no, entonces nos sentíamos tan observados, ¿no? Y realmente no disfrutamos la misa en esa ocasión. Entonces dijimos, nosotros sí tenemos la responsabilidad de buscar un espacio porque sabemos que tampoco vamos a poder cambiar al mundo entero, ¿no? De lo que diga o lo que piense, pero al menos nosotros ir como poniendo esos espacios para que ellos puedan empezar a enseñarse, que podamos vivir la misa, dejar vivir la misa a los demás, ¿no? Que, pues sí, a lo mejor personas que sepan como, ah, ahí está un niño, ¿no? Y a lo mejor lo saluda, lo que sea, pero no se distrae tanto porque están concentrados, ¿no? Pero eso en todos los lugares, ¿no? Y justamente, si me paso a otro ámbito, sería también como en los restaurantes, ¿no? En esta parte de que no tienen como esa noción, ¿no? Me ha tocado que he ido a 2 que 3 restaurantes ahí con Alegra y justo ponen el plato caliente o la bebida caliente ahí enfrente de ella, ¿no? Donde rápido la jala y digo, bueno, pues es difícil que ellos tengan esa conciencia de, ah, está aquí un bebé, lo puede jalar o lo que sea, pues mejor lo pongo en otro lado, ¿no? Pero Accidentar, ¿no? ajá, yo creo que es ese no estar acostumbrados a lo que dices, o sea, como, ay, mejor que no me toquen niños y lo evito, que a que pensar en alguna solución de qué hacer con algún niño, ¿no? O tener algún protocolo, no sé, para poder, en este caso que tú dices, ¿no? Si el niño está brincando en la mesa por allá, pues tener un protocolo con los papás o algo, ¿no? Pero sí, sí es algo que se va viviendo y pues también es todo un reto, es ir buscándole, pues donde sí, también los espacios. Sí, porque no todos los restaurantes tienen pues espacio especial para los niños, ¿no? O por ejemplo, no en todos hay ni siquiera sillas altas, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues hay que tener al niño aquí y entonces le voy dando de comer o, no, o en los menús no hay opción para sí, niños, ¿no? sí, o Y los entonces pues no le voy a cambiadores, dar carne con chile, ¿no? No le voy a dar carne con chile, sí, entonces, claro, bueno. sí, 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 todo es Y una parte algo, sí, otro punto, ya como penúltimo dijera yo, que también es súper importante y lo mencionabas tú, la sobreinformación que hay en las redes sociales, ¿no? de... Esos gurús de cuanto tema quieras y las mamás ingenuas que a todo le hacen caso, ¿no? Sí, sí, creo que eso sí es, sí, lo he escuchado
de muchos médicos que también han dicho es que todo lo de las redes sociales ya pareciera que es cierto y lo tomamos, ¿no? A mí sí me causó mucho conflicto al inicio porque, o sea, yo veía en Instagram y salían muchas, muchas, muchas opciones y muchas contrariadas, ¿no? Yo a veces guardaba un video como, ¿no? Aquí dice que hagamos esto, ¿no? Cuando Y le luego salgan Jorge los guarda, dientes, ¿no? ajá, y luego Jorge guardaba el otro y decía lo opuesto, o sea, decían lo opuesto. Y yo, y ahora, ¿cómo a qué le vamos a hacer caso? O sea, si este dice una cosa y este el otra, y pues, ¿qué? Entonces, sí fue un momento un poco estresante de decir, todo el mundo dice, como todo el mundo opina, ¿no? Digamos, yo pienso que ahí sí se aumenta un poquito más estas voces de crítica, estas voces, porque los videos aparecen como un, no hagas esto, o deja de hacer esto, o cuida hacer esto, ¿no? Entonces, al final es saturarnos de muchas más opiniones. Y aunque sean de profesionales, son opiniones, ¿no? Por ejemplo, veía también de varios pediatras y a lo mejor de otro país o de otro estado. Y yo decía, ok, le hago caso a ese pediatra, pero cuando se me ponga mal, no voy a poder llevarlo a consulta con ese pediatra, ¿no? Necesito a alguien que me atienda aquí y que me dé Ujú. razones a mí aquí de por qué, ¿no? Entonces, pues sí, justamente digamos que esta sobreinformación se filtra todavía más, y sí es todo un reto hacer esa diferenciación. Tenemos que saber discernir porque es poner en riesgo no solo la salud de nuestro hijo, sino incluso su vida, ¿no? Ujú, Porque no sabemos, o sea, tú los ves con bata, ahí en la barrita dice doctor Juan Camaney, pero no ujú, sabes si realmente tiene los estudios y la preparación para hacer eso, o solo por sí, tener likes, ¿no? No, es que es un gran influencer y entonces, bueno, pero yo no sé si de veras es médico, si debo ujú, hacer crédito a lo que dice o voy a poner en riesgo la salud o la vida de mi hijo, ¿no? sí. Sí, ¿no? Y igual, ¿no? Como de experiencias de mamás, ¿no? Una mamá que tiene mucho y todo el tiempo para poder hacer desayunos bonitos, con formas y con todo, ¿no? Y es como, ay, ¿yo en qué momento voy a hacer un desayuno de esos? ¿No? O a lo mejor una mamá que tiene otra situación económica que puede hacer muchas cosas, pero otra mamá que a lo mejor no va a alcanzar, ¿no? Y que no por eso va a dejar de ser mala mamá, sino que a veces ahí también se van poniendo como esas expectativas de, ay, como mamá tienes que hacer esto, ¿no? Ujú. Y tener tiempo para esto, y esto, pues no, ¿no? Es cada quien con su contexto a lo más que puede hacer. Creo que yo he aprendido mucho eso, como esta parte de, no es que voy a tener que ser como tal mamá, ¿no? O como tal persona, sino yo con mi contexto que tengo, con mis herramientas que tengo y que eso sí, dar el 100, ¿no? O sea, mi máximo esfuerzo que yo pueda y eso va a ser suficiente, ¿no? Ya si yo me quedara que diga, pues sí, no, ya no me importó con un 50% lo que sea, bueno, ya igual y es cada quien, ¿verdad? Su proceso, pero si yo al menos estoy tranquila de que di mi 100 con lo que tenía y con lo que había a mi alrededor, pues ya, creo que podría quedarme tranquila con esa parte. Sí, y la última idea que quisiera que mencionáramos, Dalia, y así como cerrar con broche de oro y con besitos y medalla, que decíamos así como que no se valora lo suficiente a la labor del ama de casa, ¿no? Así Ujú, como, pobrecita, se tuvo que quedar en la casa. Y esto que sí, decías, ¿no? De que se empodera a la que decide salir, ¿no? ¿Qué es ujú, empoderar? ¿Qué poderes te da? O de qué, o sea, o qué poderes tenemos las mamás, las amas de casa, ¿no? Yo esa palabra empoderada, así como que me suena mucho, no me suena nada, y yo diría sí. así, como, ¿qué nos da poder a las amas de casa? ¿O qué superpoderes descubrimos cuando nos decidimos quedarnos a atender a los hijos, ¿no? Que no es una labor pequeña, al contrario. Ajá, sí, sí es grandísima, ¿no? Yo creo que simplemente hacer que el hogar funcione. O sea, creo que esa administración del hogar es tan valiosa y que de verdad no lo vemos hasta cuando ya no está la mamá, ¿no? Muchas veces hasta ese momento se ve que ya no estuvo la mamá. Y no solo la mamá, ¿no? También a veces el papá le entra al quite, ¿no? A hacer
administrador. Pero en este caso, cuando la mamá lo decide y que a ella le toca ese rol, pues sí, o sea, es una ayuda, ¿no? Porque obviamente la comida, tener limpio, aunque sea lo básico, la ropa, todo eso es para que todos puedan funcionar, ¿no? Para que si en dado caso papá pueda ir a trabajar, puedan ir los niños a la escuela, puedan cumplir con muchas responsabilidades que no pareciera, pero pues sí tiene mucha, mucha importancia, ¿no? Al final es como la base, siento que es como un soporte que da, ¿no? El estar ahí. Y no significa tampoco como que vaya a perder su vida, ¿no? Si está en casa, porque al final es una decisión y si ella quiere hacer esa entrega, si queremos hacer esa entrega por un tiempo, pues no pasa nada, ¿no? Al final es un servicio, es un acto, muchos actos de amor, no solo uno, muchos. Había un comercial por ahí del 2017, creo, no sé si lo recuerdes, que era como una entrevista de trabajo y que estaba como el empresario entrevistando a los candidatos y les decía, pues es que es un trabajo 24/7 y si el asociado no está bien, entonces no puedes ni descansar o puedes tú comer tu lonche hasta que el asociado lo haya hecho. Y entonces empezaba a dar las características y todos decían, oye, pero eso es ilegal, oye, pero eso es inhumano, oye, pero eso es, y así como a estar criticando, ¿no? Al decir, ¿y la paga cuánto es? No, pues nada, o sea, ¿cómo? Y me estás pidiendo que me involucre y que en vacaciones ni sueñes y el descanso, o sea, ¿qué te pasa, no? Y ya al final decía, no, y te digo que hay miles y millones de personas haciendo esta función, ¿no? Y así como, ¿qué te pasa? Y la que ya decía que eran las mamás, así como, ah, sí es cierto, ¿no? Y se soltaban llorando de valorar lo que su mamá había hecho por ellos, ¿no? Y yo sí creo que es una de las más grandes profesiones que podemos hacer, porque cubrimos a una enfermera, a una administradora, a un psicólogo, a un de todo, ¿no? El ser mamá, ese título de mamá es N profesiones, N funciones, N tareas que nadie las va a poder reemplazar, ¿no? Sí, sí creo que sí, ese título de mamá conlleva mucho, ¿no? Conlleva muchas cosas y específicamente estar en el hogar, pues también. La verdad a mí sí me da como gusto que poco a poco se va viendo más equilibrada esa parte, ¿no? Porque, pues sí, en muchos casos no es que la mamá lo decida, sino que, pues por una cultura es como te toca, ¿no? Y el esposo ya no hace nada y no se involucra. Entonces, creo que sí, que poco a poco se va haciendo como más conscientes. Sí veo a muchos más hombres conscientes, esposos conscientes, papás conscientes de que pues también pueden lavar los trastes, ¿no? Y no les va a pasar nada, ¿no? Pueden tender la cama, pueden lavar el baño y ya se equilibra la carga, porque como dices, 24/7 está muy pesado, o sea, nos volvemos locas después, ¿no? Pero sí, Sí, es bueno que los papás también se vayan involucrando y que las mamás, eso también, que dejemos involucrar a los papás, porque sí. creo que muchas veces nosotras mismas somos las que ponemos esa barrera, porque si es que como tú no lo haces como yo lo hago, ¿no? Pensando que es la mejor manera, ya no los dejamos involucrarse. Y pues ellos se van soltando, ¿no? Entonces, eh, pues esta parte es importante dejarlos también a que se involucren. Así es. Y bueno, Dalia, pues muchísimas gracias. Disfruté mucho el programa, espero que sea la primera y no la última vez que nos Sí. acompañes aquí. Y bueno, ¿con qué idea quieres cerrar? Porque ya nos quedan 2 minutitos. Mm, pues yo creo que hago énfasis en esto, o sea que sí es muy importante que nos demos un espacio para nosotras. No solo lo físico, sino esta parte emocional de ver cómo estamos, de ver qué sentimos, de valorar nosotras mismas esas emociones, de hacerlas valer. Eso sería lo que más, y creo que podría ayudar mucho a muchas mamás. Ujú. Y que confíen en que lo están haciendo bien. Y Ujú. además, no están solas. Hoy en el Día del Familiólogo hay un montón de familiólogos, muchos que yo conozco y que quiero mucho, que les pueden ayudar a cumplir con esa función de la mejor manera, ¿no? Sí, aquí Un estamos. abrazote a ti y a todos los familiólogos
Y pues Gracias. muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Dios te quiere plena, aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer.